Bien, amado, Efesios capítulo 6, verso 10. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer ahí unos versículos muy famosos, muy reconocidos. Efesios 6, 10. Yo iba a venir, ¿verdad?, con mucha explicación sobre el origen de Satanás. Iba a hablar, ¿verdad?, de muchas cosas, y después que casi lo tengo todo terminado, como que, no sé, como que no me sentí muy satisfecho con lo que estaba haciendo y no sé, como que entendí que Dios no quería que me metiera tal vez a hablar eso todavía. Vamos a ver con qué seguimos para la semana que viene, pero sinceramente que lo que voy a hablar, pues yo creo que es básico. En la forma que lo iba a presentar primero, iba a ser un poquito más detallado, un poquito más profundo, hablando del origen de Satanás, que fueron las cosas que ocurrieron allí, etcétera, etcétera. Pero sentirme básico y es por lo que vamos a hacer. Así que vamos a Efesios capítulo 6, verso 10. Y luego vamos a ir al libro de Gálatas, pero vamos a leer aquí primero Efesios capítulo 10, verso del 10 al 18. Capítulo 6, perdón, Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Y reza la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira cómo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todo dardo de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos ahora al libro de Gálatas. Rapidito, el libro de Gálatas, capítulo 5, y voy a leer el versículo 16 y 17. Gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, dice de la siguiente manera, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Amén, hasta ahí voy a dejarlo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de guerra espiritual. Vamos a estar hablando de guerra espiritual. La semana que viene vamos a continuar. Luego de eso, pues no sé si el pastor, ¿verdad?, de la casa, el pastor de aquí tenga, ¿verdad?, la tercera semana, etcétera, etcétera. Pero queremos hablar de este tema, hermano. Este tema es bien importante dentro de la iglesia. Hay personas que no les gusta mucho que se mencione el diablo, inclusive pues les da miedo. Inclusive después de temas como estos hasta duermen con las luces prendidas y se llenan de pánico. Pero esto es un tema que realmente es uno de los fundamentos de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina, dentro de ese tema de sana doctrina, el tema de la demonología está incluido, el tema de la creación de Satanás, su origen, su actividad y su destino. Todo eso está en la Biblia, y aunque la Biblia no habla mucho, porque en realidad usted puede buscar versículos y en realidad la Biblia no profundiza mucho en Satanás porque él no es el tema principal en la Biblia.
Él simplemente menciona algunas cosas y en los evangelios, por lo menos en particular, se ve las actividades de Satanás y cómo Cristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Por lo tanto, no hay tanta profundidad que hablar de Satanás en sí, porque él no es un tema tanto tan principal en la Biblia. Está ahí, hay que hablarlo, pero que no es algo que es la gran cosa tampoco como para la Biblia tener tantas historias de él. Amén. Por lo tanto, quiero comenzar, ¿verdad?, trayendo 2 puntos importantes. Hay 2 errores básicos cuando se habla de guerra espiritual. Cuando se habla de guerra espiritual hay 2 errores básicos que yo quiero, ¿verdad?, pues mencionar. Y número 1 es hacer un énfasis excesivo. Y número 2 es subestimarlo. O sea, cuando se habla de guerra espiritual, nosotros tenemos que aprender a hacer un balance. Número 1, no podemos hacer un énfasis excesivo. Cuando hablo de un énfasis excesivo es que no podemos estar mencionando a Satanás en todo. O sea, no podemos estar dándole crédito a Satanás en todo lo que pasa. Hay personas que todo lo que pasa es el diablo, ¿saben? Entonces, ahí hay un descontrol doctrinal en una persona que todo el tiempo está atribuyéndole al diablo todo. Eso es un desbalance doctrinal. Y nosotros tenemos que aprender a que cuando vamos a hablar de guerra espiritual, nosotros tenemos que saber cómo balancear este tema, porque uno de los errores es hacer un énfasis excesivo de Satanás. Hay personas que ven a Satanás en todos lados, en un vaso de café, ¡ay!, se metió el diablo ahí. O sea, si le sabe malo el café, ya el diablo está en el café. Gente que demonizan todo. Se le dañó el carro, ya el diablo es mecánico también y se le metió en el motor. Mira, hermano, hay cosas que pasan que son parte de la vida, ¿sabes? No todo el tiempo, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis antes de seguir. No con este punto que voy a desglosar ahora estoy defendiendo a Satanás de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, vamos poco a poco, pero quiero comenzar explicando este tema porque en la iglesia, por lo menos en la iglesia cristiana, hispana, por lo menos en la iglesia cristiana hispana. Y mira que yo llevo más de 20 años sirviendo al Señor, hermano, y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y perdona que use pues, estas expresiones, pero es que hay mucha ignorancia, hermano, hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, y lo hablo en un término general, y mucha de la ignorancia que se ve aún con estos temas de Satanás. Satanás está en todo ellos quieren meter al diablo, hasta en la cortina si se movió, cuidado que por ahí hay un demonio, ¿sabes? Ven demonios en todas partes. Si la abuela que tenía 115 años se murió, Señor, reprende el diablo que se llevó a la vieja, pero si tenía 115 años, pues déjala que se vaya en paz, que ya lo que le tocaba era irse. Pues no, hasta la muerte de un ser querido es el diablo. Bueno, hermano, eso hay que saber balancearlo ahí, tú sabes, no se puede estar metiendo el diablo en todo. Entonces, eso es un énfasis excesivo donde la Biblia no te permite hacer eso, porque eso es desbalancear la realidad de la doctrina de cómo Satanás trabaja. Vamos poco a poco a ver si me da tiempo. Amén. Y si no me da tiempo, pues gracias a Dios que muchos de los que se van por cuestiones de trabajo, pues no vinieron, que se queden trabajando entonces. Que yo les mando el video que se lo estoy grabando ahí. Ve, entonces, otro punto es subestimar a Satanás. Ese es otro peligro más, subestimarlo. O sea, tampoco podemos subestimar tampoco a nuestro enemigo. Y cuando hablo de subestimarlo, esta palabra, ¿verdad?, subestimar, lo que significa es tenerlo por debajo. O sea, tenerlo ahí como cualquier cosa. No, ¿sabes? Hay que entender que hay un balance en este tema. Amén. Y inclusive cuando hablamos de esto de énfasis excesivo, también hay personas que en cuanto pecado caen o cuanto tropiezos dan en el camino, todos se lo quieren atribuir a Satanás, inclusive todos los problemas que le pueden ocurrir en su vida, todo es Satanás. Eso es hacer un abuso doctrinal en el tema de la guerra espiritual, porque la Biblia dice que Dios hace caer lluvia sobre buenos y malos.
En otras palabras, aquí hay cosas buenas que le pasan a gente mala, como hay cosas malas que le pasan a gente buena. Nosotros estamos en un mundo caído. O sea, que no podemos esperar que todo sea color de rosa si vivimos en un sistema, en un mundo que está caído y donde tenemos que entender que hay cosas que nos van a pasar, que son parte de la vida. Se dañó el carro, bueno, pues ya estaba viejo, qué sé yo, pues vino defectuoso, pero meterle al diablo ahí como si fuera mecánico también, aunque yo sé, ¿verdad?, que a veces el enemigo hace sus cosas, pero que vamos a explicar esto con calma, porque hay un problema cuando todo se le está atribuyendo al diablo. ¿Ve? Entonces, hay que entender algo, hermano, y es que yo cuando leí Efesios capítulo 10, del verso, ¿verdad?, que le hablé de la guerra espiritual que está establecida, y después me fui a Gálatas. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver Gálatas con los deseos de la carne, con la guerra espiritual? Pues fíjese, sí tiene mucho que ver, porque la guerra espiritual, hermano, no se compone de solamente el diablo. La guerra espiritual se compone también de la guerra que usted tiene con usted mismo. Es más, y para decirle, por si usted no lo sabía, hoy se va a enterar de que el primer enemigo de usted es usted mismo. Usted es su primer enemigo. Satanás en la categoría de guerra espiritual está en el último lugar, para que usted lo sepa. Primero está la carne, después está el mundo y como último está Satanás. ¿Ven? Entonces un verdadero cristiano, hermano, lo que tiene es que procurarse ganarse a sí mismo. ¿Ven? Entonces, yo pues leí allí en Gálatas, porque como leímos allí, dice que hay una guerra entre la carne y el espíritu y que estos se oponen entre sí. A veces tú le estás echando culpa al diablo de una guerra que tú tienes contigo mismo. A veces es una guerra con uno mismo, todos se lo estamos echando ¿verdad?, culpa al diablo, cuando que a veces es una guerra que uno tiene dentro de uno, que Pablo no descarta esta realidad. Y Pablo dice, hay cosas que yo quiero hacer que no las hago, y las que no quiero hacer son las que termino haciendo. Es una guerra en mi interior. Ahí él no menciona el diablo, él está hablando de una realidad, de una guerra personal. Y esta guerra, hermano, esta guerra espiritual, para que usted sepa, se trata más de ti mismo que del mismo Satanás. Esta guerra espiritual, hermano, tiene casi un 80% de una guerra contigo que con el mismo diablo. ¿Ven? Entonces, hay que entender, hermano, que si uno se descuida, hay unas concupiscencias que se van despertando en uno. Y posiblemente usted pensaba que yo iba a hablar de Satanás de principio a fin, pero déjame hacer una pausa y atacar un poco a la carne aquí, porque ese es el primer enemigo. Y eso es guerra espiritual también. Porque dentro de esta guerra que estamos viviendo, hermano, esta guerra principalmente no se trata del diablo, se trata de una guerra con nuestro yo. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y casi todo lo que Pablo habla de una negación, de una vida que tiene que ser abnegada. Entonces, pues no negamos por la realidad de que Satanás a veces ataca. Pero hay dos formas de Satanás atacar, y lo vamos a ver a medida que vayamos hablando. Y una de ellas es, hermano, que primero que nada Satanás tiene que pedir permiso. Pero eso es cuando es un hombre que está bien parado. Ahora, si yo le doy lugar a Satanás y Satanás se mete, ¿de quién es la culpa? No fue del diablo, porque entonces fui yo quien abrí la puerta. Entonces hay gente que están experimentando ataques de puertas que ellos están abriendo. Entonces nosotros tenemos que entender que si nuestras puertas están bien cerradas, para que Satanás te pueda atacar, hay un permiso que hay que pedir. Y eso pues lo vemos en la vida de Pedro, en la vida de Job. Pero hay muchos ataques que gente está enfrentando y se lo están achacando a que el diablo me hizo esto y me hizo lo otro. Pero cuando analizamos su vida, hermano, hay puertas abiertas, hay puertas que están permitiendo que Satanás filtre. Entonces eso es otra cosa. Entonces Santiago capítulo 1, verso 14 dice, cada uno es tentado de cuando de sus propias concupiscencias ha traído y seducido. Entonces hay una guerra en el interior. Y el mismo Santiago dice, el que sea tentado no tiente a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces Santiago está diciendo que en una batalla que tú tienes por dentro, que no le eche la culpa a Dios. Y nosotros somos buenos entendiendo eso, pero se la echamos el diablo. Entonces nosotros decimos, bueno, pues Santiago dice que no se la eche a Dios, pero yo se lo voy a echar al diablo. Pero un culpable tiene que haber, pero no soy yo. ¿No? Entonces ahí es donde entonces se convierte el desbalance, ¿ves?, espiritual, porque no, ¿sabes? Siempre estamos buscando, como Adán y Eva, buscando un culpable. Cuando Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén, es verdad que Satanás los tentó, pero ellos sabían lo que tenían que hacer. ¿Ves? Entonces ellos decidieron desobedecer, entonces se metió el diablo, entonces ahí empiezan las culpas, ¿no? Que la mujer que me diste. O sea, se fue lejos, porque
O sea, Adán se fue lejos. Adán no culpó a la mujer, Adán culpó a Dios. Lee bien el texto, dice la mujer que me diste, o sea que la culpa es de Dios ahora. Mira para allá. O sea, él no culpó en sí a la mujer, él culpó a Dios porque él dijo, la mujer que me diste. O sea, entonces si tú miras bien el texto, está culpando a Dios. Entonces, ¿qué hizo la mujer? No, la serpiente. ¿Pero qué hizo Dios? Lo juzgó a los tres. ¿Por qué? Porque a la hora de Dios sentenciar una situación, hermano, aquí no toda la culpa se la van a echar al diablo. Pobre diablo, diablo, pobre. Y no es que lo esté defendiendo, es que estoy estableciendo, hermano, un balance doctrinal. Porque Satanás no hace lo que le da la gana en este mundo. Si Satanás, mira, hermano, póngase a pensar. Si Satanás tuviera tanta autoridad como para hacer lo que le da la gana contigo, créeme que usted no estuviera vivo. Usted no estuviera vivo porque es que el diablo daría lo que fuera por arrancarte la cabeza. Pero si no puede, es porque ahí usted ve que hay un control, que él es como un perro encadenado. Yo siempre he dicho que Satanás es como un perro que está encadenado. Que el perro llega hasta donde la cadena le dé. El perro llega hasta donde la cadena le dé. Y usted ve que él ladra y ladra y deja lo que corra, pero él tiene un límite de cadena. Y ahí pues llega hasta donde se le permite, ¿ves? Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice un texto muy famoso en Efesios que dice, airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. O sea, ve que hay una actitud dentro de nosotros, hay una queja dentro de nosotros, que muchas veces nosotros no airamos, pero entonces el apóstol dice, pero no vayas a pecar. No porque sea culpa del diablo, no, o sea, hay unas emociones dentro de ti que tú tienes que controlarlas, porque si tú no las controlas, entonces pasa una desgracia, pasa una situación y estamos culpando que el diablo fue el que montó todo, pero es que Pablo te dijo que te podías enojar, pero que no se te pase la raya porque lo que vas a hacer es darle entrada al diablo. ¿Ves? Entonces hay muchos ataques y muchas cosas que la gente está viviendo que cuando, hermano, hacemos un análisis de qué fue lo que pasó, fue que abrieron puertas. Abrieron puertas. Entonces hay dos formas que Satanás ataca, y una es cuando se le abre puertas y otra es cuando Dios realmente lo permite. Ahora, es importante entender, amado, que cuando nosotros nos descuidamos, obviamente cuando nosotros nos descuidamos, pues prácticamente sí es verdad que Satanás hace sus operaciones, pero realmente, si nos vamos a un balance bíblico, realmente Satanás no pierde tiempo con gente carnal. Satanás no pierde tiempo con gente que él sabe que están en un estado donde su carne los domina y donde ellos van a ser arrastrados, como dice Santiago, y seducidos. Él dice, bueno, esta gente se van a arrastrar ellos mismos. Él dice, ¿para qué yo voy a gastar mi fuerza en esa gente cuando que ellos mismos están en un estado carnal donde serán arrastrados y seducidos por sus propias concupiscencias? Él entonces dice, yo voy a gastar mi energía y voy a hacer lo que tengo que hacer con gente fuerte, con gente que hay que debilitarlos primero, con gente que son amenaza para el reino espiritual. Entonces, hay gente, hermano, que, y perdonándome evita la expresión, usted sabe que yo soy bien high true, pero hay gente, hermano, que espiritualmente no valen ni dos chavos prietos, y tú los ves que el diablo está encima de ellos, pero es que el diablo no pierde el tiempo con gente, hermano, que él los estudia y dice, este no me llega ni a los tobillos. ¿Saben? Entonces a veces estamos con el diablo encima todo el día, hermano, pero si realmente cuando miramos nuestra vida, hermano, el menos que está pendiente a nosotros es el diablo. Si el diablo no pierde tiempo con gente así. El diablo te está estudiando, el diablo sabe quién tú eres y él sabe que tú mismo te vas a derrumbar solo. Él dice, tacho, olvídate de eso, yo no pierdo tiempo. Satanás tiene un enfoque y es con gente que son de amenaza, son gente que él sabe que están ayunando, están orando, están pagando un precio y él necesita desplomarlos de allá arriba. Entonces él tiene un plan trazado, pero es con gente que él considera que en el reino espiritual son gente importante, hermano. O sea, entonces nosotros tenemos que hoy hacernos un autoexamen y analizar dónde está nuestra guerra, o una guerra personal nosotros mismos, o es una guerra con Satanás. Entonces, hay que entender, hermano, que también esto es otra cosa, y se lo digo por experiencia, porque yo todo lo que hablo, pues lo hablo por experiencia. Y una de las cosas es también, hermano, las malas decisiones. Dios nos ha dado de su palabra, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros sepamos qué hacer. Tomamos malas decisiones, estamos viviendo una desgracia, estamos viviendo malas consecuencias, entonces el diablo, y toda la culpa se la queremos echar al diablo, cuando que nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad en nosotros. Seríamos irresponsables
escucha bien lo que voy a decir, seríamos irresponsables el estar atribuyéndole a Satanás todo cuando que tú tienes una mente y cuando tú tienes un libre albedrío y tú tienes un conocimiento donde debes de saber cómo conducirte. Entonces sería irresponsable estar todo el tiempo atribuyéndole al diablo cosas de las cuales tú debiste haber meditado mejor. Entonces hoy estoy viviendo una desgracia, hoy estoy viviendo un montón de cosas en mi vida personal, pero ¿por qué? Por mis malas decisiones. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sembraron viento y cosecharon tempestad. Y hay gente viviendo un huracán en su casa, atribuyéndoselo al diablo, pero es que tú mismo sembraste viento. ¿Qué vas a cosechar? Vas a cosechar pues, el huracán que estás viviendo. No sabes hablar, no sabes conducirte, no sabes cómo proyectarte. Entonces se levanta una guerra en tu casa y le echa la culpa al diablo, pero es que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. ¿Ves? Entonces, tenemos que saber y discernir. Hermano, si hay algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios es el discernimiento de espíritu. Es el discernimiento, no solamente para ver la condición espiritual de la gente, sino para discernir dónde está el ataque, si realmente es el diablo o si son cosas que simplemente yo estoy operando mal, ¿sabes? Hay que discernir. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos mismos buscaron sus perversiones. ¿Ves? Ellos mismos se pervirtieron. Porque Dios nunca ha dejado al hombre en este mundo que ande por ahí al azar. No, siempre Dios ha trazado un camino, siempre Dios ha puesto una voluntad, siempre Dios ha puesto una palabra, pero ellos mismos buscan sus perversiones. ¿Ves? Entonces, ese punto tiene que quedar claro, hermano, que nosotros estamos lidiando con un viejo hombre de la cual constantemente el apóstol Pablo está enseñando, despojado del viejo hombre del cual está viciado. ¿Ves? Esta carne tiene un vicio terrible. Entonces caemos en los vicios y no, que el diablo me hizo caer. Bueno, pues si esta carne tiene un vicio brutal, si no la controla, te va a arrastrar para lo que le gusta. ¿Ves? Entonces sería, ¿verdad? Como vuelvo y repito, sería irresponsable achacarle al diablo algo que esta carne fluye sola. Ella misma, el diablo no tiene que hacerle nada, ella misma va, si es viciosa. La misma Biblia lo dice. ¿Ves? Entonces, por ahí pues sucesivamente, ¿verdad? Pues usted sabe que Cristo dijo que del corazón es que salen los malos pensamientos. Es del corazón del hombre, hermano. Por eso es que uno tiene que vivir rendido a Dios, buscando que Dios trate con nuestro corazón todo el tiempo para saber cómo conducirnos y no abrir puertas. No abrir puertas. ¿Ves? Entonces, atribuirle todo a Satanás y evadir nuestra responsabilidad sería un error. Eso sería un error. ¿Ves? Entonces, el otro punto que mencioné es subestimarlo. Es subestimarlo. Esta palabra subestimarlo significa tenerlo por debajo o tenerlo por de menos. O sea, tenerlo de menos. ¿Ves? Entonces, eso es otro desbalance que se hace a la hora de hablar de Satanás. Tampoco podemos atribuirle todo al diablo, pero tampoco podemos tenerlo por debajo. O sea, entonces, nos está hablando de hacer un balance. Si usted se fija, yo leí Efesios y luego leí Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo está enviando una carta a gente que están en dos estados diferentes. Él está escribiendo a los Gálatas, que eran gente que en un momento habían sido espirituales, pero entonces se descarriaron, ahora están hechos unos carnales. Y Pablo tiene que decirle, ¿quién nos estorbó el camino, bro? También que iban y ya se descarriaron. Entonces Pablo tiene que hablarle a esta gente según el estado de ellos. Y él le está hablando de una iglesia que antes era espiritual, había perdido su espiritualidad, ahora son un montón de carnales. Y él le está hablando entonces de la batalla de la carne. Pero Efesios se conoce como una de las iglesias más fuertes que se llegaron a levantar en Asia Menor. Fueron una de las iglesias más sólidas que hubieron. Y a esa iglesia Pablo le habla el nivel que ellos entienden. Eran gente espiritual, eran gente que habían alcanzado una madurez. Entonces vemos a Pablo hablándole de una guerra espiritual. Porque a gente carnal tú no le puedes hablar de guerra con el diablo. Porque son gente que no lo van a entender, pues si la guerra es entre ellos mismos. Cuando tú te aprendes a vencer a ti, entonces tú puedes hablar de guerra con Satanás. Pero mientras nosotros estamos tropezando todavía en ciertas luchas personales y mientras nosotros no nos superemos a nosotros mismos, hermano, Satanás sería el último tema a tocar. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo?
Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, él dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, aquí pues, ya yo le estoy hablando a una iglesia espiritual, aquí ya yo le estoy hablando a una iglesia que está sólida, a una iglesia que está firme. Ya aquí pues no le estamos hablando a gente carnal, aquí le estamos hablando ahora a gente espiritual, gente fuerte en Dios, que tienen que entender que tampoco pueden subestimar a Satanás, que no lo pueden tener de menos, sino más bien que tienen que entender que por cuanto están espirituales, Satanás va detrás de ellos. Porque como dije ahorita, Satanás no pierde tiempo con gente carnal. Si tú te consideras fuerte, si tú te consideras espiritual, pues entonces detrás de ti es que el diablo está. Entonces detrás de ti es que el diablo está. Por lo tanto, él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. La palabra ventaja significa irse al frente. Satanás en esta guerra espiritual tú siempre tienes que mantenerlo atrás, mantenerlo botado por allá. Pero entonces él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. O sea, Satanás siempre está maquinando, siempre está haciendo un plan, siempre está buscando la forma. Entonces tú no puedes dejar que se te vaya al frente. Porque acuérdate, tú eres espiritual y detrás de ti es que Satanás está. ¿Ve? Entonces, hay un refrán, hermano, que dice que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Hay gente, hermano, que, bueno, que tienen a Satanás, brother, como si fuera un muñequito de trapo y la Biblia hace un balance y nos hace entender una realidad de una guerra espiritual que no es fácil. Entonces, pues tampoco podemos tener a Satanás todo el tiempo en la boca porque no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Entonces, tampoco es que le cojamos miedo, pero como vuelvo y repito, hay que hacer un balance a la hora de tratar este tema. Entonces, pues la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Mira cómo, o sea, yo estoy hablando ahora con gente espiritual, ¿sabes? Ahorita traje puntos de como si le estuviera hablando a un grupo carnal, pero ahora yo estoy hablando con gente espiritual y mira lo que Pablo aconseja. Él dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa la palabra disfrazar? Significa despistar o distraer. ¿Sabes? Alguien cuando está disfrazado, lo que te está despistando, tú no lo puedes identificar y te está distrayendo. Hay una distracción. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que Satanás lo que está buscando es eso. Siempre está buscando distraerte. Hay gente, hermano, que Satanás los está buscando debilitar y ellos no se están dando de cuenta y Satanás los tiene muy distraídos. Los está durmiendo, como dice el refrán por ahí, ¿verdad? El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, a veces el diablo lo que está de mere, tú estás espiritual, pero el diablo te está velando y te está ahí, te está meciendo y te está distrayendo. Acuérdate que él está disfrazado, se te disfraza por el trabajo, se te disfraza por los estudios, se te disfraza de muchas maneras. Entonces, disfrazar significa despistar o distraer. Hay mucha gente que están distraídos en los trabajos, distraídos en los estudios, distraídos en esto, en lo otro. Y cuando tú vienes a ver, mira, ahí está el diablo disfrazado detrás de todo eso. Entonces, ¿qué significa ángel de luz? Ángel de luz pues significa algo bueno, pues, porque el diablo te está distrayendo por medio de cosas buenas, porque no son malas las que estás haciendo, pero te estás durmiendo por ahí y no te estás dando de cuenta, se te está filtrando. ¿Ve? Entonces, uno tiene que pedir discernimiento, hermano, para uno entender por dónde Satanás viene. Entonces, te está distrayendo y se te está metiendo por cosas buenas, porque es que el diablo nunca se te va a presentar con cosas que tú le tengas miedo. Él nunca se te va a presentar como un monstruo. Él nunca se te va a presentar con un tenedor como le enseñan por ahí. Él siempre se te va a presentar de una manera linda, de una manera que tú no lo vas a pensar dos veces. Hace 20 años atrás, cuando yo predicaba mucho de esto de guerra espiritual que estaba empezando, pues yo ponía un ejemplo que es medio bobo, pero tiene sentido. Y yo decía, mira, si a ti te gusta el sándwich, el diablo le mete un huevo frito ahí también para que no lo pienses. Le mete un canto de tomatito ahí con lechuga y te pone el sándwich lindo. El punto es que no lo pienses dos veces. Entonces, así es que trabaja el diablo, buscando distraerte. Y muchas veces la distracción que va a traer ni son malas, son cosas normales. Pero por ahí te está cajando y tú no te estás dando de cuenta. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como su gente buscando a quien devorar. ¿Ve? Entonces, esa palabra sobrio me llamó la atención cuando estaba estudiando este versículo, porque esa palabra sobrio es lo contrario a un borracho. Entonces, pues yo me preguntaba, pero ¿por qué Pedro dice que no actuemos como borrachos en esta guerra espiritual? Y entendí y me metí a estudiar cuáles son las cualidades de un borracho. Sí, ¿por qué? Porque él dice que seamos sobrios. Entonces, pues la palabra sobrio es la contraria a borracho.
Pues yo dije, pues bueno, pues vamos a estudiar entonces qué es un borracho. Y mira lo que encontré interesante. Según el estudio del Departamento de Ciencias de Psicología de la Universidad de Missouri, declaró los hábitos y los comportamientos de un borracho. Número 1, el borracho pierde la cordura. De momento se le olvida las cosas, está tomado, está en una influencia de alcohol y una de las cosas que hace es que pierde la cordura, se le va la mente. Y cristianos así caminando en este camino donde se le va la mente, hermano, tú no puedes bregar así. Tú tienes que tener tu cabeza bien puesta en tu sitio. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos gente que tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí hay que estar todo el tiempo con la mente, hermano, con la mente despierta, con la mente de Cristo todo el tiempo. Hay un refrán por ahí que dice que mente desocupada se convierte en taller de Satanás. Tú sabes la mecánica que el diablo le tiene a mucha gente aquí en la cabeza. Están expuestos, hermano. Tienen su cabeza vacía, no están pensando en nada, no meditan en la palabra, no estudian, no hacen nada, su cabeza está vacía. ¿Ves? Entonces, la Biblia es clara, hermano, y te lo está diciendo bien claro. Ve, que sea sobrio. Entonces, una de las características del borracho, hermano, es esa, que no tiene su mente clara. Y en este camino hay que tener su mente clara. Otra de las cosas que dice el estudio de las ciencias de la psicología. A mí no me gusta cometer mucho esto de psicología con la palabra, porque como que no cuajan, pero cuando tiene que ver con el comportamiento del ser humano se los recomiendo. Estudia la psicología concerniente al comportamiento del ser humano, porque la Biblia enseña mucho sobre el ser humano. Es más, se trata más de Dios y del ser humano que cualquier otra cosa. Y si hay algo que nosotros tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Y la ciencia y la psicología te permite estudiar el comportamiento del ser humano, que si tú los estudias te van a ser muy efectivos para que tú entiendas dónde hay debilidades en ti, según el término de la psicología que educa muy bien en cuanto al comportamiento del ser humano. Entonces, este estudio de la psicología de la Universidad de Missouri declaró unas características de lo que es un borracho. Y como les dije antes, pierde la cordura, es lo primero. Otra cosa, se pone como bipolar. Ustedes que han tomado y no saben ahora viste los santos, ustedes que cogían jumetas antes, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Y una de las cosas que hace el borracho, hermano, que se vuelve bipolar. ¿Qué es un bipolar? Con dos personalidades. Yo no sé ustedes, hermano, no, esto es sin comentarios. Yo no sé si sí, porque mira, tengo una hora, viaje me está yendo. Mira, yo no sé, hermano, si ustedes se acuerdan, y yo sé que ustedes saben, si ustedes eran un bocachones también, alaba. Pero yo, hermano, por lo menos, y mi hermana sabe que me vio muchas veces, yo cuando cogía una jumeta tenía bipolaridad en mi carácter como bocacho. Era bien amable de momento y de momento, era que, ¿qué pasó, papi? Bueno, y una loquera, de momento amable por acá y de momento quería caer encima que él, ¿sabe? El borracho tiene dos personalidades. ¿Y qué dice Santiago? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona con dos ánimos es una persona candidata para que Satanás le meta las manos. Gente que están arriba un día y de momento abajo, mira, hermano, esa gente lo coge el diablo en una que baje, pácate, y lo tumbó y lo dejó ahí. Porque gente con doble ánimo, hermano, aquí no van a funcionar por mucho tiempo. No podemos funcionar con doble ánimo, un día arriba, otro abajo. ¿Ve? Entonces, una de las características del borracho es esa, hermano, que es un bipolar. Está contento. Bueno, yo por lo menos era uno que ni los amigos me soportaban. Entraba con ellos a la barra y terminaba hasta peleando con ellos mismos. Así que imagínate si no era bipolar. Yo peleaba con los mismos con los que llegaba. A ese nivel. Porque así es el borracho, hermano. Tiene una doble personalidad. Se vuelve bipolar. Y cristianos bipolares, hermano. Cristianos bipolares los hay en este tiempo por montones. Un día están arriba, otro día están abajo. Esa gente así, la Biblia dice que el hombre de dos ánimos es inconstante en todos sus caminos. Hombre de dos ánimos. Hay una traducción que dice hombre de dos personas. O sea, tienen un doble por dentro. Están peleando con ellos mismos, que es como estoy explicando. No toda la guerra aquí se la podemos atribuir a Satanás, porque un 80% de la guerra espiritual se trata de nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, la tercera cualidad de un borracho, esta sí que sé que hay dos otras de ustedes que están ahí que lo hacían. Y es que otra de las cualidades del borracho es que se pone bien amoroso. ¿Cierto o falso? Se pone bien romántico. Se pone que se lleva hasta el bartender si lo dejan. O sea, se pone bien amoroso. Esto es según la ciencia, según la psicología de los estudios de Missouri, declararon 3 comportamientos del borracho.
¿Y por qué estoy hablando del borracho? Para los hermanos que acaban de llegar, porque estoy hablando de que Pedro dijo ser sobrio y velar. Y la palabra sobria es la contraria al borracho. ¿Por qué Pedro está diciendo que seamos sobrios y que no actuemos como borrachos? Pues yo estoy desglosando las características de un borracho. Y las características de un borracho, como acabé de mencionar ahorita, es que pierde la cordura, se le va la mente, se le olvidan las cosas. Pues si está borracho, está en la influencia, se vuelve bipolar, tiene dos personalidades. De momento está contento, de momento quiere pelear. Se pone amoroso, se pone con mucho sentimiento, muy romántico, tacho, está que baila con la escoba. Con la escoba, si lo dejan también sale bailando. ¿Ve? Entonces, ¿qué representa esto en el mundo espiritual, hermano? Una persona muy sentimental. Yo he enseñado, hermano, y he aprendido que en este camino uno tiene que echar los sentimientos al lado. Satanás le gusta jugar con las emociones de la gente. Satanás le gusta jugar, poner depresión, frustración. Hermano, aquí uno tiene que trabajar con el carácter de uno y uno no puede estar todo el tiempo dejando que Satanás esté jugando con los sentimientos y poniéndote soledad, tristeza, depresión. Uno tiene que sacudirse de todo eso. Aquí uno no puede ser muy sentimental. No se puede ser sentimental. Satanás es un experto abusando de los sentimientos de la gente. Cuando la gente no tiene un balance emocional, Satanás los coge y los destroza. Esa es una de las técnicas favoritas de él, hermano. Medir, observar tu conducta, tus emociones. Qué fácil te controlan tus emociones. Aquí uno tiene que dejarle esas emociones para el lado. Estoy hablando, ¿verdad? Para los hermanos que acaban de llegar, estuve hablando de que hay un abuso a la hora de darle el estudio de Satanás y dije que no se puede hablar mucho de él como si fuera la gran cosa, meterlo hasta en el café, que te supo malo y el Señor reprende el diablo, está aquí metido el diablo. No, hombre, no, hiciste mal el café, lo colaste mal, no es el diablo que está ahí metido. Entonces estoy hablando del abuso excesivo de hablar de Satanás, pero ahora estoy hablando de no subestimarlo. Estoy hablando de no tenerlo muy por debajo tampoco, sino que uno tiene que tener prudencia y saber que él persigue, pero es a la gente espiritual, porque también dije anteriormente que cuando uno es carnal, pues el diablo ve que uno mismo se mata uno solo. Entonces, hablando de la importancia de mantenerlo en su lugar, mira lo que dice la Biblia en Judas capítulo 1, verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que simplemente dijo, Señor te reprenda. Esa es la actitud del cristiano, hermano, orar y Señor te reprenda. Yo he escuchado a un cristiano, que tengo el diablo pisado. No, hermano, usted tiene que tener cuidado con eso. Porque la Biblia dice que Satanás en breve, o sea que no es todavía, en breve, Dios lo pondrá debajo de tus pies. O sea que no eres ni tan siquiera tú el que lo vas a pisar. Dios te lo va a poner por debajo de los zapatos. Deja que sea Dios que te lo ponga. Y es en breve, que quiere decir que no es todavía. Va a llegar su momento, eso tiene su hora y su momento. Pero hay gente pisándolo desde ahora. Como si ellos tuvieran, o sea, sí tenemos esa autoridad, hermano, pero tampoco violentemos. Porque Dios no nos ha dado el derecho tampoco de retarlo. Una cosa es reprenderlo, otra cosa es presentar batalla contra él y otra cosa es estar retándole, hermano. Yo he oído un testimonio que lo que dan es vergüenza de gente que retaron al diablo y después, muchachos, se le torció el cuello a la tipa como exorcista y le dijo, ¿a quién tú tienes pisado? Muchachos, eso, hermano, eso está terrible. ¿Ves? Entonces, uno no puede... Si uno no conoce, hermano, porque uno tiene que estudiar en lo poco que se habla la Biblia, uno tiene que darse la tarea de estudiar cómo operan estos demonios y cómo opera Satanás. Y si tú no lo conoces, no lo andes retando. No lo andes retando porque Satanás sabe más por viejo que por diablo, como dice Jefrán. Esto es un veterano, viene desde el Edén. Y lo más terrible es que está evolucionando. Dice la Biblia que empezó como serpiente. Pedro lo vio como un león, pero Juan lo vio como un dragón. Este bandido va en crecimiento. Entonces, si usted no está creciendo, entonces pues no se ponga a retar a un bandido que sí está creciendo. Sí, porque a veces nosotros estamos más atrás que un cangrejo que debe crecer, lo que vamos es para atrás y retando un diablo que va en crecimiento. Este diablo está creciendo de serpiente de serpiente a león y de león a dragón, muchachos. Eso es una bestia ya. ¿Ven? Entonces, hay que entender esto. Otra cosa es que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Entonces, este punto aquí está bien claro. Dice que nos sometamos a Dios primero para luego resistir al diablo. Entonces, hay gente, hermano, que no se someten a Dios y quieren retar a un diablo de la cual no tienen la fuerza, cuando que el versículo que leímos en Efesios dice que busquemos fuerza en Dios, en el poder de su fuerza. Entonces, él dice,
Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Ven? Entonces, pues yo quiero hacer un paréntesis aquí para explicar un poquito sobre lo que es esta palabra diablo, porque esta palabra diablo no significa exactamente Satanás, aunque sabemos que Satanás es el diablo, pero esta palabra diablo en otras traducciones aparece como un emisario de Satanás, o sea, como uno que él envía. Acuérdate que en esta guerra espiritual él no está solo, él tiene un ejército que lamentablemente está más unido que muchos de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que todo el tiempo a veces tenemos a Satanás como si él fuera omnisciente y Satanás no está en todo lugar. Él a lo mejor está bregando allá en Japón con Xi Jinping, mientras que tú piensas que él está aquí. Y él está bregando con Putin allá y está en Rusia y tú reprendiendo al diablo acá en tu casa. Y él bregando allá con casos grandes allá con Putin. ¿Ven? Entonces, esa palabra diablo, hay traducciones que lo ponen como que es un espíritu inmundo. ¿Ven? Entonces, ahí usted tiene que entender que cada uno de nosotros habíamos sido atados por un espíritu inmundo en un momento dado. Ese fue el que te llevó a la droga. Ese fue el que hizo que aquel fuera un mujeriego. Ese fue el que hizo que aquel fuera esto, que aquel fuera lo otro. Fue un espíritu que desde que el niño nació, esto es un mensaje que yo tengo por ahí por YouTube, por si lo quieres, si no lo termino, pues te lo envío, que dice que este espíritu inmundo, hermano, desde que el niño nace lo está trabajando, y cuando ya es niño, según la ciencia y la psicología enseña que el niño, si tú no lo educas en los primeros 6 años, se te fue de la mano y lo que va a hacer es un bandido si no lo coges a tiempo. Porque los primeros 6 años tú formas el carácter del niño. Ahora, ¿qué pasa? Satanás está observándolo, los demonios están observándolo, están operando en ese niño, y ya cuando el niño comienza a tener malas actitudes, porque las tiene desde nacimiento, porque tiene simiente de pecado, le da entrada a los demonios, sin él darse cuenta, porque tiene naturaleza de pecado. Entonces, al tener naturaleza de pecado, el primer comportamiento medio malcriado, ahí se metió un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo es el que induce a ese niño a ser lo que fue cuando tenía 16 y 17 años. Ese espíritu inmundo, hermano, dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo, al no hallarlo, dice que vuelve. O sea, cuando el niño viene a Cristo, que conoce a Cristo, o ya cuando es hombre, viene a Cristo, Cristo echa fuera ese demonio, pero ese demonio vivió ahí por mucho tiempo. Ese demonio dice, esa es mi casa y ahí volveré. Entonces, ese es el espíritu inmundo que te está haciendo la guerra. A veces tú estás reprendiendo a Satanás y no te estás dando de cuenta que es el mismo espíritu que se crió contigo, que está antojado de tu casa, que él sabe que es lo que te gusta, pues si vivió contigo, él fue el que te llevó a la adicción, él fue el que te llevó a ser mujeriego, él fue el que te llevó a vivir esa vida. Entonces, como él te conoce tanto y te ama tanto y tanto, que no te quiere soltar. Entonces, cuando aquí dice resistir al diablo y huirá de vosotros, hay una traducción que pone esa palabra diablo como ese espíritu inmundo. Porque no puede ser que todo el mundo tenga que resistir a Satanás. Imposible, pues si él no es omnisciente para estar en todas partes. ¿Ve? Pero sí tiene suficiente demonio capaz de trabajar cada individuo. Entonces, ese es el espíritu inmundo que te está haciendo la guerra. Ese es el que siempre está buscando que tú le abras una puerta para entrar. ¿Cómo se llama? Bueno, haz un análisis de tu vida, que por dónde es que el diablo te tenía arrastrado, y comienza a reprender según como tú sabes que te llevó a vivir, porque ese es el espíritu que está ahí. ¿Ve? Entonces, a veces los demonios pues, no salen de la gente porque no tenemos el discernimiento de discernir cuál es el que está operando. Y estamos todo el tiempo reprendiendo al diablo y el demonio allá dice, bueno, pues como no es a mí que me están llamando, yo me quedo aquí tranquilo. ¿Ve? Entonces, hasta que tú no tienes el discernimiento del espíritu para detectarlo y saber cuál es el que va a echar fuera, porque Cristo lo dijo, espíritu de mudo, sal fuera. Cristo lo llamaba por su nombre. Inclusive al Gadareno, ¿viste? Le preguntó cómo se llamaba, que cuántos demonios habían. Y le supo decir, porque ellos hablan, so pregúntale para que lo eche fuera. ¿Ve? Entonces ese punto pues, es bien importante. Entender el espíritu inmundo que está operando y entender que ese es el que nos está haciendo la guerra. ¿Ve? Entonces, otra cosa importante en la guerra espiritual es que a Satanás no le importa quién tú eras, qué tú hacías. A él no le importa si tú en un momento dado te metías en ayuno. El diablo dice, bueno, tú te metías, pero no lo estás haciendo ahora. ¿Sabes? Al diablo no le importa quién tú eras. Hay mucha gente, no, Tacho, yo me acuerdo cuando yo me metía con Dios, Tacho, antes, papá, antes nosotros subíamos el monte y estábamos 3 y 4 días. Y el diablo te dice, ¿y qué estás haciendo ahora? Que no hace ni medio día. Que empiezas a las 6 y ya son las 9 de la mañana, ya tienes el desayuno preparado esperando a las 12.
Entonces tratar de resistir al diablo con experiencia, eso al diablo no le importa. Entonces Cristo nos enseñó el ejemplo de no enfrentarse a Satanás a través de la experiencia. Porque como dije en el mensaje hace poco que estaba predicando el domingo, que Cristo cuando fue bautizado, dice la Biblia que cuando Juan lo bautizó, de momento el cielo se abrió, una voz habló, dijo, este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia, y dice que la paloma vino como espíritu, el espíritu vino como en forma de paloma y posó sobre Cristo. ¿Ve? Entonces, ahí hubo una experiencia. Yo estoy seguro que el diablo escuchó eso. Yo estoy seguro que alguien escuchó del reino de las tinieblas. Es tan fuerte su operación que yo estoy seguro que ellos vieron lo que sucedió allí. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo se enfrenta con el diablo allá en el desierto, él no le dijo, acuérdate que a mí me bautizaron y la voz habló. ¿Sabes? Él no le vino a frontear con la experiencia del bautismo. Él le pudo haber dicho, tacho, tú me preguntas a mí que si yo soy el hijo de Dios cuando que tú oíste que la voz habló. O sea, tú te atreves a preguntarme, ¿tú no te acuerdas del día que él no le habló de su experiencia? Él no le habló de su experiencia, porque aquí para pelear con Satanás no vale la pena mencionarle lo que pasó ayer. ¿Qué le importa a él ayer lo que tú sentiste ayer? Él quiere saber qué tú sientes ahora. ¿Ves? Entonces tú tienes que hacer guerra con Satanás, mano, un asunto diario. Y se hace presentándole la palabra y resistiendo, lo que significa hacerle frente. ¿Ves? Entonces, esa es una de las cosas, que en la iglesia vemos gente todo el tiempo trayendo cosas viejas, ¿no? Que yo hacía, que yo viajaba, y al diablo esa experiencia no le importa, él quiere saber el presente. ¿Ves? Entonces, hay muchas formas, ¿verdad?, que Satanás pues, puede operar. A veces, ¿verdad?, Satanás influye en la gente, ¿sabes? No todo el tiempo tiene que ser a través de un ataque. Satanás puede de momento influenciar, como hizo con Pedro, que se le metió, ¿sabes? Usó a Pedro, lo influenció, ¿viste? No se le metió. Una cosa es ser poseído y otra cosa es ser influenciado. Todos nosotros, aunque seamos cristianos, en algún momento él puede influir, pero poseernos jamás. ¿Ve? Entonces, él influyó en la mente de Pedro para que le dijera a Cristo que no permitiera que lo entregaran allá porque iba a ser crucificado. ¿Y qué Cristo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas, en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. ¿Ve? Entonces, ahí nos está enseñando la Biblia cómo Satanás puede influir y lo va a hacer con los más cercanos tuyos. Muchas veces Satanás va a utilizar el que menos tú te esperas. Va a usar a tu mujer, va a usar a tu hermano, va a usar a tu abuela, va a usar a quien sea. ¿Ve? Para tratar de llegar a ti. ¿Ve? Es fácil identificar al enemigo cuando te está gritando de afuera, cuando es uno del mundo, cuando es un vecino. Tú dices, ese se le metió el diablo. Pero qué fuerte es decir se te metió el diablo cuando es tu mujer. Qué fuerte es decir se te metió el diablo cuando es un familiar cercano. Ahí se mezclan tus emociones y tú no quieres admitir que es el diablo usándola. ¿Ve? Entonces ahí el diablo comienza a comerte los dulces porque tú no quieres aceptar de que te está influenciando el familiar. ¿Ve? Entonces ahí es que muchas veces el diablo nos pilla porque te está usando la mujer, pero tú no lo quieres admitir porque claro, como es tu mujer, pero ahí está el diablo operando. ¿Ve? Entonces, ¿cómo él opera? A través de la influencia también. Entonces, por eso es que yo dije ahorita que hay dos formas de Satanás atacar, y es cuando se le abre puerta o cuando Dios lo permite. Es como único él opera. ¿Ve? Entonces, en Lucas 22 y versículos 2 y 3 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y mira esto, que es lo que le estoy hablando, como el diablo usa a los cercanos. Dice que los de afuera, los principales y los sacerdotes y los escribas buscaban ocasión para matarlo a Jesús, pero tenían temor del pueblo. Pero ¿qué hizo el diablo? En el verso 3 dice, y entró Satanás en Judas, el cual era uno de los 12. O sea que Satanás se le va a meter, hermano, el que está más cerca. Porque él sabe que el de afuera tú lo vas a detestar, pero el que está a tu alrededor. Entonces, estas son formas que estoy trayendo para entender cómo opera el enemigo. ¿Verdad? Y como dije antes, más sabe este diablo, hermano, por viejo que por diablo. Él tiene poder y es limitado, pero es un veterano. Hizo caer a David, hizo caer a Sansón, hizo caer, hermanos, generales de Dios que pasaron a la historia como héroes de la fe, pero quedaron marcados y manchados en la historia bíblica porque hubo un diablo que se les cruzó en el camino. ¿Ve? Entonces, este diablo del cual le estamos hablando, Satanás, la guerra espiritual, este individuo ha estudiado el hombre, hermano. Desde el huerto del Edén lo ha estudiado.
No sabemos cuánto tiempo pasó antes de él hacer caer a Adán y Eva. La Biblia no especifica, pudo haber pasado un montón de tiempo estudiando al hombre. Satanás tiene un bachillerato, hermano, en el tema del hombre. Esa es su especialidad. Él conoce al hombre perfectamente. Por eso es, hermano, que yo les recomiendo que el estudio de la psicología te permite conocer el comportamiento del hombre. Así tú puedes descubrir cosas que hay en ti que ni tú mismo las conoces, porque la psicología que ha estudiado el comportamiento del ser humano te puede proyectar luz, te puede dar luz en cuanto a cosas que hay en ti que ni tú mismo las conoces. Pero hay un enemigo que sí las conoce, hay un enemigo que conoce al hombre, tiene cuadros en la pared, ¿verdad? Por así decir, que tienen que ver con estudios del hombre. Es un veterano estudiando al hombre. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuando Pablo ¿verdad? Está adiestrando a Timoteo para que sea un líder, uno de los primeros consejos que le dice es cuídate de ti mismo. En este camino, hermano, uno tiene que cuidarse de uno mismo. Es como he venido diciendo desde el principio del mensaje, un 80% de esta guerra espiritual, que para los hermanos que llegaron, ¿verdad? Que llegaron tarde, estuve leyendo en Efesios y estuve leyendo en Gálatas. Y tal vez muchos se preguntaron, ¿por qué se metió ahí en Gálatas a hablar de la carne con la guerra del espíritu? Bueno, porque un 80% de esta guerra no solamente es con Efesios, como habló Pablo de la guerra espiritual. Un 80% tiene que ver con la guerra con uno mismo. Amén. Entonces, ¿qué más puedo decirle, mis amados? Aquí hay tela para cortar, pero Satanás nos estudia muy bien. Esto podemos verlo en la historia de Job. Cuando Dios le dijo, ¿qué tú haces, Satanás, y de dónde tú vienes? Él le dijo, de rondear la tierra. Y cuando él le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pues claro que sabía quién era. Pues si lo tenía observado hace tiempo, él dijo, sí, yo sé quién es. Pues si está cerca, todo lo que tiene. Él sabía. Él le respondió como que lo llevaba estudiando hace tiempo, pero tenía un cerco. Entonces, eso nos hace a nosotros entender que nosotros caminamos como con un cerco. Si nosotros andamos bien con Dios como debemos andar, no tenemos que estar atribuyéndole al diablo cuánto invento hace, cuando que aquí hay un cerco y una protección. Y la Biblia nos enseña en el libro de Job, que no voy a indagar ahí, pero la Biblia nos enseña en el libro de Job de un diablo que tiene límites, un diablo que tiene que pedir permiso. Vemos a Satanás pidiendo permiso. Ahora, si el diablo te está entrando a cantazo, entonces analiza qué puerta estás abriendo. Porque Dios no le va a dar permiso a Satanás para que te esté atacando todo el tiempo. Eso no trabaja así tampoco. Y la Biblia podemos ver, hermano, cómo Satanás tenía que pedir permiso. Le pidió permiso para zarandear a Pedro como a trigo. Le pidió permiso para tentar a Pedro. Y Dios da el permiso. ¿Ves? Si Dios no da permiso, hermano, aquí Satanás no puede hacer lo que quiera. Porque si fuera así, hace rato no hubiera llevado para la tumba. Entonces hay que hacer un balance y discernir, ¿verdad? Entonces, una de las mayores armas, hermano, en la guerra espiritual, una de las mayores armas de Satanás contra nosotros es la ignorancia. Cuando el pueblo está escaso de ignorancia, eso a él le encanta. Al diablo no le gusta que hablen de él en los cultos, al diablo no le gusta que se le mencione mucho, al diablo no le gusta este tipo de estudios, al diablo no le conviene que se reprendan o se exhorten de ciertas cosas. A él, mientras más calladito esté el tema, mejor. Porque mientras menos se identifica a Satanás, mejor. Él, mientras más ignorante son la gente en cuanto al tema de la guerra espiritual, mejor para él. A él no le conviene que tú te orientes. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta educación. ¿Sabes? Yo me cansé, hermano, de estar brincando por encima de las bancas y cuando se terminaba el culto, el diablo me estaba esperando afuera. O sea, yo me di de cuenta, hermano, que sí es bueno correr y brincar y saltar, pero más importante era educarme para saber cómo se vive en este camino. Entonces, pues, tenemos mucha gente, hermano, muy emocionalista con las cosas de Dios, pero poca educación. Y a Satanás eso le fascina. Porque Satanás sabe que el brinco y el salto, eso te va a durar un rato. Pero la palabra, hermano, es lo que te puede ayudar a sostenerte. Aun cuando tú falles, no le permites a Satanás acusarte. Yo me acuerdo en esos comienzos que yo llegaba en casa de mi hermana y me le tiraba a llorar encima. Y ella, ¿pero qué te pasó? ¿A quién mataron? Y yo, no, que le fallé a Dios. Y ella, bendita. Entonces, ¿sabes? Yo bien. Pero, o sea, no.
No es que uno, no es que uno maduró y peca ahora con más libertad, no. No es eso, es que ahora uno sabe qué hacer aun cuando falla. Porque es que no somos perfectos. La Biblia dice que el que no peca hace a Dios mentiroso. ¿Y qué dice la Biblia? Que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. A mí me encanta esa palabra. Él es la propiciación por vuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Es un recibo, significa recibo. O sea, cuando tú vas a una tienda, tú compras un producto, tú sales por ahí caminando. El que te pare, tranquilo, que esto es mío. Pero está pago. Entonces, cuando el diablo se te para de frente a acusarte, tú le dices, mira, tranquilo, que Cristo ya pagó el precio, cállese la boca. Y sigue caminando, ve que ya no hay por qué llorar. Ahora, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, una cosa es pecar y otra cosa es practicar. Hay gente que son deportistas en el pecado, alábalo si puede. Hay gente que se volvieron deportistas en lo que hacen. Y ya ahí, hermano, ya eso es otra cosa. ¿Ves? Yo puedo fallar en un momento dado porque no estoy extenso a eso. Tengo 2 guerras, hermano. Es más, tengo 3 guerras. Conmigo, el mundo, el diablo, hermano. Es mucho peso. Se vale fallar, ¿verdad? Si se falló, pues ni modo, pero levántate, no lo practique, ¿ves? Entonces la Biblia es clara, dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué dice el que lo practica? Porque el que lo hace más de 2 veces, hermano, ya perdió el temor de Dios y se le va el Espíritu Santo. Pero si caíste una vez, para eso está el Espíritu Santo ahí para redarguirte, te arrepientes, busca la sangre, el perdón y vamos para adelante. Pero no le permitas a Satanás que te acuse, porque él es un experto acusando. En Zacarías capítulo 3 vemos cómo acusa a Josué y dice que estaba a su mano derecha para acusarle. Y comenzó a acusarlo. ¿Y qué hizo Dios? Chacho, dice Dios que los reprendió en su mismo nombre. Jehová te reprenda. O sea, Jehová mismo los reprendió en su propio nombre. Reprendió al diablo y le dijo, tranquilo, que este es un tizón arrebatado del incendio. Fíjese de eso. Y dice que mandó a buscar ropa, vamos, vistan a ese hombre ahí de gara, que aquí no pasa nada. No es que Dios justifique el pecado, pero Dios perdona, hermano, Dios perdona. Entonces, Satanás es un experto acusando, ese es su trabajo. Es un asesino en la mente, hermano. Hace daños psicológicos y mentales este diablo mentiroso. Entonces, la ignorancia es un arma poderosa para Satanás. Mientras menos tú conozcas de esto, para él esto es un limber. Entonces, según los entrenadores de fútbol, de baloncesto, de pelota, según los estudios, dicen que los coach, ¿cómo se dice en español? Que no sé bien inglés, ya se me está... Los dirigentes, dicen que los dirigentes, según un estudio que se hizo, dicen que los dirigentes de los equipos invierten hasta 10 horas estudiando a sus oponentes antes de ir a un juego. Imagínense, un dirigente estudia un equipo que es su contrincante 10 horas diarias hasta que llega el día del juego para conocer los movimientos de esa gente. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto más el diablo o cuánto más tú debes de estudiar y estar observando continuamente los movimientos para discernir? Porque él lo hace contigo. So, tú debes de hacerlo también. Debemos de hacerlo. ¿Ve? Entonces, uno no sale para una guerra, uno no puede caminar en este camino, hermano, sabiendo que estamos en una guerra continua sin estudiar la situación. Sin estudiarlo, los dirigentes lo hacen, estudian sus oponentes a fin de poder tener éxito en contra de ellos. Entonces, dentro del tema es importante saber que Dios es quien muchas veces permite, o sea, Dios permite cosas, Dios va a ti. Son muchas veces como pasó con Job. El diablo va a pedir, mira, puedo zarandear a Joel. Y le pide permiso primero, porque no te puedes meter mano, papá, tú eres de Dios. Dice la Biblia que el mundo entero, que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ellos están bajo el maligno, nosotros no. Nosotros somos de Dios. Y aquí hay que pedir permiso. Y Satanás viene y dice, mira, puedo tocar a Joel. Y si Dios dice, no me lo vas a tocar, tranquilo, pues ni modo. Pero él está observando tu crecimiento y está loco a meterte mano. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que le dice, puedo tocarlo, y Dios dice, dale, que el gallito lo tengo traineado, lo tengo vano, que te va a meter las manos ahora. Y Dios lo suelta con el propósito de que tú lo dejes en vergüenza. Dios no espera que tú caigas. Si caíste, levántate, pero Dios no lo suelta con el objetivo de que te tumbe. Dios lo suelta con el objetivo de que tú midas tu fuerza con Él y vea que tú eres un vencedor, porque Cristo venció, y dice la Biblia que lo exhibió públicamente triunfando contra Él en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 3 lo dice bien claro, que Cristo expuso a Satanás, lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Entonces, por cuanto él venció, tú vencerás también. ¿Ve? Entonces, él pide permiso. ¿Ve? Entonces, así hizo también en el desierto con Cristo, y Cristo pues lo venció. ¿Ven?
Entonces, pues, no podemos, ¿verdad? Como dije antes, este es el segundo punto de que no podemos subestimarlo. Satanás es astuto, ¿sabe? Hay que entender, y no es que uno esté halagándolo, pero uno tiene ¿verdad? Que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es astuto. El mismo apóstol Pablo dijo, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado. O sea, Pablo tenía una preocupación porque él sabe que Satanás es astuto. Él entiende que Satanás tiene astucia. Satanás no es bruto, hermano. Hay mucha gente que subestiman a Satanás diciendo que Satanás es bruto, tacho, que mira lo que pasó, que bruto es. Que bruto es, no, Satanás sabe lo que hace. Satanás sabe lo que hace. A veces pasan cosas que tú crees que te saliste con la tuya, pero Satanás te está observando, es muy inteligente. Es inteligente lo suficiente como para a veces llevar una tercera parte de los ángeles y como para tener este mundo en la condición que está. Así que no es un bruto, ¿sabes? Porque para tener seguidores, hermano, para tener seguidores, no, poquito que hay aquí, hermano, con tantas palabras de sabiduría que uno está fluyendo. Y mira los pocos que te siguen. Y este bandido tiene un mundo entero detrás de él. Hermano, tienes que tener mente, no me lo llame bruto tampoco, porque es astuto. Es astuto. Donde está Dios, hermano, con el conocimiento y la fluidez de la palabra. Y la gente no quiere estar, hermano, donde está la palabra de Dios. Y un diablo mentiroso, mira cómo tiene el mundo detrás de él. Entonces, pues no es tan bruto como parece entonces. Entonces, la Biblia lo presenta como astuto. Pablo dijo, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado. ¿Por qué él menciona la palabra sentido? Porque el hombre está lleno de 5 sentidos. El diablo si no te coge por lo que mira, te coge por lo que oye, si no por lo que habla, si no por lo que toca, pero te quiere agajar de alguna manera este diablo. Entonces el diablo dice, si no lo cojo por lo que mira, lo cojo por lo que escucha. Y si no lo cojo por las orejas, lo cojo por la lengua, pero por algún lado tengo que agajarlo. Sí, así está operando. Entonces no es tan bruto como parece. Entonces Cristo, ¿verdad? Pues nos ha dado armadura, hermano. Nos ha equipado y dentro del modelo de la oración, después que te jaltaste de pedir, Señor, venga a tu reino y esto y para aquí. Y después que te jaltaste de pedir, al final dice, y cuídanos del mal porque tuyo es el reino por todos los siglos. O sea, al final no te olvides de orar por protección. Al final no te olvides de orar por protección porque Dios le da permiso, pero tú no sabes que Dios le dio permiso, entonces tú tienes que andar despierto y pidiéndole a Dios que te proteja. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios 6, 10 o 12 por ahí si no me equivoco? Que dice que habiendo acabado todo estar firme. O sea, te va a venir un montón de cosas, pero Dios espera que habiendo acabado todo esté firme. Entonces, usted no sabe por dónde va a venir el ataque. Usted tiene que estar constantemente pidiéndole a Dios, más líbranos del mal. Eso está dentro del modelo de la oración, pedir por protección. Y ya estamos terminando. Entonces, ¿verdad? Como estoy diciendo, a veces lo llamamos bruto, a veces lo llamamos animal. Bueno, que sí es un animal, pero que digo yo, que a veces pues lo subestimamos muy demasiado, pero la Biblia dice, hermano, que Él es el príncipe de este mundo. No es el rey, pero un príncipe es un príncipe. O sea, un príncipe prácticamente, y según este asunto de gobierno, es el segundo en mando. O sea, que después del rey va el príncipe. Él no será el rey, pero es el príncipe, es el que le sigue después. No es que es cualquier cosa tampoco. Entonces, pues, la Biblia también lo presenta. Aquí se fueron un poco más lejos, con la diferencia de que lo pusieron con D minúscula, eso está bien. Pero dicen que Él es el Dios de este siglo. Pero está con D minúscula, así que es un diosito chiquito. Así que, ¿verdad? Él tiene sabiduría. Hay personas que dicen, no, que el diablo es bruto, ¿verdad? Como estoy diciendo, pero Santiago dice que hay una sabiduría terrenal y diabólica, y esa es la de él. Tiene sabiduría, es terrenal y diabólica, ¿verdad? Porque lo dice, pero tiene. Entonces, Satanás conoce por la voluntad de Dios. Esto es algo también que ya estoy terminando. Esto es algo también, ¿verdad?, que tenemos que entender. Satanás conoce por la voluntad de Dios. Y Satanás posiblemente a ti se te habló algo que ya se te olvidó, pero a él no se lo olvidó. Entonces hay una voluntad que Dios te habló hace 15 años atrás, que Dios quería hacer contigo, han pasado los años y posiblemente ni en tu mente ya está, pero él se acuerda. Y te está haciendo la guerra para que nunca eso se cumpla.
Y yo quería entrar en un punto de algo que descubrí en la historia de Adán y Eva, pero creo que lo voy a traer para la semana que viene, porque allí pasó algo que me impactó. El árbol de la ciencia del bien y el mal no era malo, hermano, en sí. Lo que lo hizo malo fue que Dios puso una raya y dijo no lo toquen, pero no porque era malo, simplemente puso unos estándares, ¿sabes? No lo toquen. Pero era por una razón que no quisiera entrar en eso ahora, pero para la semana que viene creo que lo voy a traer porque está muy interesante lo que descubrí ahí. Porque yo he entendido, hermano, y no solamente por el texto, sino en mi vida personal he entendido que a Satanás no le importa sacarte tanto de la iglesia. Él lo que busca es atrasarte o adelantarte, pero nunca dar con la voluntad. Entonces, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una buena voluntad. Satanás lo que pasa es que él hace lo que sea por atrasarte o adelantarte, pero no quieres que dé con el clavo. Entonces, eso fue lo que pasó allí en Adán y Eva, que luego hablaré de eso. Y eso es lo que muchas veces pasa en tu vida. Satanás quiere atrasarte o quiere adelantarte, pero dar con la voluntad de Dios. Él sabe que el que está en la perfecta voluntad de Dios, hermano, va como un cohete que no hay quien lo pare. Es imparable. Pero si él logra hacer como hizo con Jonás, que lo atrasó, se lo tragó un pez, un proceso, hermano, de una tormenta innecesaria. Hay tormentas que son de Dios, hay tormentas como pasó con Jonás, tormentas que se levantan porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y el diablo es loco con eso, con que se levanten problemas para que después tú le eches la culpa a él y no sabes ni a quién echársela. Está echándose a aquel para acá y cuando viene a ver hay tormentas provocadas por Dios porque estamos desubicados. Amén. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisiéramos, esto es Pablo hablando, Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Pablo nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea que Satanás estorba, mano. Satanás estorba lo que es la voluntad de Dios. Como vuelvo y repito, tal vez tú ni sabes cuál es exactamente la voluntad de Dios. Porque eso es otra cosa, hermano. Estamos llenos, ¿sabes? Llevamos tantos años en el Evangelio y a veces está perdido, hermano. Ni sabemos para qué Dios nos quiere. No sabemos ni qué es lo que Dios va a hacer. Estamos totalmente, hermano, desconectados. Estamos sirviendo aquí por servir. Y vamos a los cultos, estamos sirviéndole a Dios por servir, pero estamos perdidos. No sabemos qué es lo próximo, no sabemos qué Dios va a hacer mañana. Hermano, cuando que Dios está dispuesto a revelarnos qué es el plan para su iglesia, qué es lo que está pasando. Hay estancamiento en las iglesias, hermano, y a veces no sabemos ni qué es. Nos conformamos, hermano. Y como no estamos buscando, Dios nos revela, Dios no hace nada. Y el diablo contento porque hay un tranque espiritual. Porque Él estorba, hermano. Él estorba y si nosotros no estamos dispuestos a romper eso. Pues, entonces, hablando hablando de estorbar, mira esto, en Mateo 13:24 dice, y le refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ellos y se fue. Este bandido lo que se pasa haciendo es eso, hermano, sembrando cizaña, poniendo cositas aquí y después se va como un cobarde. Pero esa es su especialidad. Amén. Me faltan unos puntos más, pero ya siento que lo voy a dejar ahí. Anyway, ya son las 12. Con este punto los dejo. Marcos 4:15. Los de junto al camino son quienes se sembró la palabra, pero después que la oyeron, enseguida vino Satanás y le quitó la palabra. Satanás busca estorbar. Está buscando quitar lo que tú ganas en el camino. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar puestos en pie. Me faltaron unos puntos, pero siento ya terminar. Espérate, un momentito. A mí me enseñaron que tú sabes cuándo terminar por dos razones. El reloj y por la cara de la gente. Ese es el mayor reloj que te dicta que tienes que terminar. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, hermano, por el esfuerzo. Sé que, ¿verdad?, que esto no lo hace todo el mundo, pero gracias por venir. Aquí estamos, amén, a la orden. Para la semana que viene, pues, ¿verdad?, pues vamos a seguir. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte y